sancionó hace muy poco. Así que bueno, el principal objetivo era ese, poder trabajar bien los packaging, tener un mejor control eh, y, y poder ir vinculando a la gente acorde, digamos, que de cada sector que tenía que hacer su revisión y su control en un solo lugar, poder comprimirlo todo en un lugar y no tener que por ahí hacerlo en diferentes lugares. Y bueno, teníamos un programa que estaba quedando ya viejo, obsoleto, que se estaba por discontinuar, entonces la alternativa fue Mundex. Hasta el momento venimos bien, no la estamos explotando al 100%, somos conscientes de eso, pero bueno, por ahí la finalidad en el apuro que teníamos, que era por ahí salir derechos en lo que era el packaging para el etiquetado frontal, la verdad que la experiencia es muy buena. Bueno, genial. Ahí por lo menos en lo que está contando Martín, para los que acaban de sumarse, Martín es de Ilolai, se está presentando y por lo menos de lo que contás, Martín, entiendo que los riesgos más evidentes eran tener los documentos desperdigados, sin orden, por distintos lugares y además esto que mencionaste al final de la obsolescencia del software que estaban utilizando. Así es, así es. Bueno, Bien, también tenemos la posibilidad de poder ir comparando, digamos, versión contra versión para ir viendo los cambios que se van realizando y eso está bueno también porque te da un panorama un poco más puntual de acuerdo a lo que estamos haciendo para tratar de evitar errores por ahí muy minuciosos. tal cual. Tal cual. Bueno, no sé si alguien más de los presentes se quiere presentar. Por las dudas aviso que estamos grabando la llamada para que pueda servir como contenido y dejarlo en las redes publicado. ¿Alguien más? Si no, arrancamos. Bien. Bueno, me presento, yo soy Mauro Lucchesi, soy el responsable en Mundes de las implementaciones y de la capacitación de los clientes que comienzan a utilizar Mundes, de las configuraciones iniciales que eso requiere y bueno, de brindar soporte y ayudar también al área de experiencia de usuario a mejorar la herramienta con el feedback de los usuarios. Hemos preparado esta breve capacitación sobre la gestión de los riesgos en el proceso de diseño de packaging y en los procesos relacionados con la gestión de esos documentos, así que voy a empezar con una breve introducción y después le dejo paso a Fabián, que es el responsable, el jefe del equipo de desarrollo propiamente dicho de la aplicación. Como comienzo, es importante para nosotros siempre contar cómo comenzó Mundes, cuál es el origen de Mundes. El origen de la herramienta es un error que cometimos, un error humano, como todos los errores, que fue producto de, obviamente, riesgos que se corrieron y que no se mitigaron a tiempo. Es un error que terminó costándole a una empresa de aquí de Mendoza un total de $50.000 que se desperdiciaron por un error en imprenta, una confusión en un archivo enviado a imprenta, que terminó saliendo esa cantidad de dinero. Entonces, lo que empezamos a hacer en Mundesk es investigar ese error y por lo tanto empezar a investigar el flujo de trabajo que manejábamos. Y investigar ese flujo de trabajo empezó también a hacernos mirar, bueno, cuáles eran los inconvenientes más habituales en ese flujo de trabajo y cuáles eran las cosas, los dolores de todo ese proceso de trabajo que podían traer aparejados riesgos y que eran lo que en definitiva estresaba a las personas y en definitiva las empuja a cometer errores que son posibles. Entonces, el siguiente diapositiva. Fabi, si podés avanzar. Ahí está, perdón. En ese flujo de trabajo que nosotros empezamos a investigar, encontramos que
revisiones repetitivas que traían demoras, controles complicados, la posibilidad de desperdicios. Yo no puedo avanzar acá. No sé si estoy haciendo algo mal. Bien, ahí está. Gracias. Cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la duplicación de archivos que siempre ocurría. Alguien que preparaba un archivo, lo guardaba en algún formato para que otra persona pudiera revisarlo. Eso ya generaba que se duplicaran, algún archivo que quedaba perdido, archivos que se adjuntaban en correos electrónicos y después el que revisaba no sabía si estaba revisando el último o el primero que se adjuntó, el archivo que había descargado o no lo había descargado, los nombres de los archivos. También era un proceso complejo porque todos manejaban distintos criterios para buscar esos archivos y poder ordenarlos y enviarlos. Y todo esto que estoy mencionando con la falta de trazabilidad que todo eso producía, porque no se entendía, digamos, en qué línea de tiempo se estaba trabajando y qué había sucedido primero, qué había sucedido al final. Los cambios en las regulaciones y en las normativas que rigen para las industrias. Todo eso eran dolores que no estaban gestionados de ninguna manera y que por lo tanto eran posibilidades de equivocación permanente. Entonces, esto nos hizo pensar en una herramienta que pudiera resolver y que pudiese anticiparse a todos estos problemas para aliviar estrés. Entonces, justamente surge la idea de desarrollar una herramienta que brindara apoyo y que aportara claridad y control sobre el proceso. Perdón. Entonces, lo que se empezó a trabajar es en una plataforma que ayuda a ordenar justamente el proceso de diseño y de impresión, que integrara a las distintas áreas que participan en el flujo de trabajo, que se integrara además con el software que ya existe, que es Illustrator por excelencia, y que justamente esto pudiese darnos seguridad y tranquilidad para trabajar y sacar lo mejor de cada persona en el proceso, minimizando los riesgos de equivocarnos. Entonces, lo que terminó haciendo Mundes, para los que conocen, probablemente esto sea un poco ya conocido, para los que no nos conocen, una novedad. La herramienta ofrece, por un lado, un espacio de almacenamiento, en donde, perdón, por un lado ofrece un espacio para gestionar los procesos, una especie de equivalente a lo que hoy se trabaja como correos electrónicos. La herramienta permite gestionarlo como proceso, con fechas de vencimiento, con personas involucradas, con documentos involucrados, y poder seguir una trazabilidad de en qué etapa está cada uno de esos procesos que son las tareas, o los pedidos y las solicitudes concretas sobre los documentos. Otra parte fundamental de la herramienta es el espacio de almacenamiento para los documentos, que, como les dije, se integra con el software Illustrator y permite tener los documentos guardados, originales, con una nomenclatura configurada, consistente y coherente en el tiempo. Entonces, se mitiga la posibilidad de que se nos pierdan los documentos o no saber cómo los nombramos y confundirlos. Como ya les mencioné, se desarrolló también en paralelo a esta aplicación una extensión para Illustrator, que lo que permite es que el diseñador trabaje directamente desde la herramienta que habitualmente usa y que no tenga que salirse ni empezar a guardar en otros formatos los documentos sobre los cuales trabaja. Em, y la herramienta también ofreció un apartado específico para que las personas que controlan esos documentos tengan herramientas para controlarlos de manera ágil, para resolver las cuestiones repetitivas, para poder dejar su feedback y que todo eso quede trazado. Y cuando ese proceso de revisión y de modificación de documentos concluye y los documentos son aprobados, contar también con la posibilidad de compartirlos y gestionar esos documentos compartidos desde un mismo lugar. Entonces, estas áreas, digamos, críticas que la herramienta abarca, eh, nos hicieron entender también que nos terminamos convirtiendo en una herramienta de mitigación de riesgos. O sea, cada una de estas áreas críticas que mencioné lo que hacen es mitigar
riesgos que existen en las distintas etapas del proceso. Y ahora lo que voy a hacer es darle la palabra a Fabián, porque justamente él es el que va a poder explicar mejor de qué se trata la gestión de los riesgos en el proceso de diseño y cómo mitigarlos. Bien. Muchas gracias, Mauro. Bien, este es un poco el origen de por qué aparece Munde, ¿sí? Como un poco contó Mauro, a partir de ese error que comúnmente se lo podríamos atribuir a un diseñador que guardó mal un archivo, alguien lo tomó mal y no lo controló, etc. Asumir de que, bueno, fue un error de una persona, ¿sí? Pero en lugar de eso, nos pusimos a investigar un poco más y a darnos cuenta, bueno, que no teníamos un proceso, que el proceso no lo habíamos evaluado de manera detallada en todo lo que hacía, en realidad no Munde, sino era la empresa de diseño, y que necesitábamos algo que nos ayudara en esto. ¿Por qué hacer esta introducción a los riesgos? Y vamos a hacer una introducción nada más a los procesos de riesgo. A veces sé que ustedes, quizá algunos sean del área de calidad, ya tengan algún proceso de gestión de riesgos implementado, pero a lo largo de nuestros últimos años de trabajo con empresas de México, Chile, Colombia y Argentina, nos hemos dado cuenta de que muchas veces los riesgos no son gestionados y bueno, buscan en las herramientas, como puede ser Mundes, la solución a todos sus problemas, a que estos riesgos no ocurran más. Y sinceramente, las herramientas ayudan a mitigarlos, pero tiene que haber una gestión de esos riesgos. Entonces creíamos importante crear estos espacios para encender esa chispa de que la gente empiece a pensar en la gestión de riesgos. Y una pregunta natural de esto sería, bueno, ¿por qué no pensamos en riesgo o no le dedicamos a los riesgos el tiempo que se merecen, ¿sí? Y bueno, muchas veces los riesgos nos ponen en conflicto, nos sentimos como, bueno, ¿por qué vamos a predecir tantas cosas si nunca nos han pasado? ¿Para qué vamos a gastar tiempo en cosas que rara vez nos afectan? Y la verdad que no todos los riesgos tienen el mismo peso, ni todos los riesgos son igual de importantes. Pero los riesgos son algo con lo que convivimos todo el día. No sé si a ustedes les ha pasado, si la mayoría o algunos de ustedes son padres, y se dan cuenta de que los hijos, no sé, apenas nace, tenemos que evaluar todos los riesgos, pensamos en que van a pensar qué van a agarrar, qué tienen a mano para meterse a la boca, empezamos a tratar de controlarlo todo, a ver cómo mitigamos, que vamos a hablar de eso más adelante, cómo mitigamos esos riesgos. Cuando van creciendo tenemos que quieren ser más independientes y de vuelta empiezan los miedos. Entonces los riesgos nos van paralizando a veces a dejarlos ser libre y tenemos que ahí trabajar sobre nuestros riesgos. Y eso se trata del trabajo que desde esa perspectiva hacemos siempre, día a día, en hasta dónde el riesgo me puede afectar y cómo hago para gestionar ese riesgo, ¿sí? Entonces es algo natural que lo tenemos incorporado, ni hablar en la pandemia. En la pandemia el riesgo de ir al supermercado, de salir de la casa, de cuidarse de las enfermedades. Bueno, esa gestión de riesgo es parte de lo que hacemos en el día a día, pero ¿qué hacemos con esos riesgos? Digamos, esos riesgos, como decíamos, nos pueden paralizar, nos pueden dejar ser sobreprotectores, no salir de la casa por tener miedo a la enfermedad, o ver cómo podemos tratar ese riesgo, ¿sí? Y para comenzar a pensar en esto, me gusta esta anécdota de un autor, John Maxwell, que es un escritor, que es conferencista, y él cuenta que, bueno, ha escrito más de 80 libros, viaja por los distintos países, obviamente se pasa la mitad de su vida en avión, viajando de lugar en lugar para dar conferencias. Y cuenta esta anécdota que dice que una vez estaba, bueno, en uno de esos vuelos, estaba por aterrizar, y al momento del aterrizaje viene como un viento cruzado y el avión se tuerce sobre un ala, ¿sí? Bueno, obviamente el miedo de todos los pasajeros, el piloto acelera, vuelve a tomar vuelo, da unas vueltas y aterriza. Bueno, el alivio de todos, cuando un poco vuelven digamos, los pies sobre la tierra y se sienten ya tranquilos de estar sobre tierra firme, se bajan del avión y él se queda con su espíritu por ahí investigador y le pregunta al piloto, le agradece primero, porque bueno, obviamente
el piloto le salvó la vida, y le pregunta a partir de cuándo, o sea, en qué minuto de ese aterrizaje tomó la decisión de despegar y no seguir, continuar con el aterrizaje que quizá los llevaba a malas consecuencias, ¿no? Y para sorpresa de John, el piloto le contesta que esa decisión la había tomado 20 años antes, cuando había empezado a ser piloto, digamos, en los simuladores de vuelo, porque se había dado cuenta de que ante esas circunstancias, si no reaccionaba de esa forma, el avión en el simulador, en ese caso, mucho, mucho mejor que en la vida real, se estrellaba. ¿Está bien? Y acá está el primer gran desafío. ¿Cómo nos preparamos para esos riesgos? ¿Sí? O sea, ¿nos paralizan o esos riesgos los podemos controlar? ¿Sí? Y no va a haber nada, o sea, el piloto puede tener todo a mano para controlar ese riesgo, pero si en el momento no ha ensayado lo que tiene que hacer, si no está ya pensado los caminos, las alternativas, puede terminar con los resultados negativos que no queremos, ¿sí? Bien, pero ¿qué son los riesgos? Y acá vamos a ampliar un poco más la visión. No sé si ustedes conocen lo que es el PMBOK. Yo lo elegí en realidad porque me pareció una visión amplia. El PMBOK es un libro que edita el Project Management Institute, que es una organización mundial, digamos la más grande que hay en gestión de proyectos. Tiene alrededor de 500.000 afiliados. Es una asociación sin fines de lucro y ustedes este libro lo pueden conseguir. Y ellos, dentro de todas las áreas de la gestión de proyectos, tienen un apartado que habla de riesgo, donde define un riesgo como un evento o condición incierta que se produce, que tiene un efecto positivo o negativo. Por ahí cambia un poco los conceptos de riesgo a los que estamos acostumbrados, porque también nombra la posibilidad de que un riesgo sea positivo. Bueno, y que pueda afectar los objetivos del proyecto, ¿no es cierto? Entonces llama a los riesgos negativos amenazas y a los positivos oportunidades. Me pareció interesante, si bien nos vamos a centrar en las amenazas, también pensar en las oportunidades, ¿sí? Porque muchas veces nos estamos perdiendo esas oportunidades en la evaluación de riesgo, que también es una cosa que tenemos que estar atentos a aprovechar. Bien, ¿de qué se trata la gestión de riesgos? Básicamente se trata de seguir estas 4 actividades: identificar los riesgos, planificarlos, o sea, cómo voy a responder ante esos riesgos, lo que decía Maxwell acá del piloto, ¿no es cierto? Saber qué va a hacer en caso de que el avión sea afectado en el aterrizaje. Implementar el plan, o sea, cuál va a ser, si no es una sola acción, cuál va a ser todo el plan para seguir eso, mitigar o manejar esos riesgos. Y luego monitorear y controlar, o sea, que el riesgo no se acaba en el momento en que dije que tenía que hacer. Luego tengo que hacerlo y ver que lo que esté haciendo funcione, ¿sí? ¿Cómo identificamos los riesgos? ¿Qué nos ayuda a identificar los riesgos? Y acá, digamos, primero acudir a la experiencia previa, ¿sí? A ver qué pasó antes. Y esto nos llamó la atención, en general, en la etapa esta del packaging, en muchas industrias, los errores se ocultan. O sea, no sé, hubo un error, se mandó a imprimir mal, bueno, se pasa a costos de marketing, porque marketing suele ser una bolsa, así que nadie sabe de qué se trata. Y bueno, sigamos por adelante, ¿sí? En cuyo caso perdemos experiencia en qué pasó con el riesgo. Y en otros muchos casos se le echa la culpa a la persona y se la despide, ¿sí? Y también nos evita acumular experiencia, porque esa persona probablemente que se equivocó sea una persona que no se vuelve a equivocar y que pueda prever mecanismos para que eso no vuelva a pasar. Bueno, estadísticas de problema, que también nos ha costado mucho encontrarlas en las industrias, cuántos errores de impresión hubo, cuántos reprocesos, cantidad de reprocesos que la gente tiene, ¿sí? De reproceso, digamos, de que se hace el packaging, como decía Mauro, va a la etapa de revisión, se olvidaron de decirle ciertas cosas, vuelve al diseño, de ahí de vuelta, así va la imprenta lo vuelve a modificar, y bueno, hay bastante trabajo ahí de revisión que hace perder tiempo a todo el equipo.
inspeccionar los procesos in situ. Nos ha pasado de hablar con la gente y cuando uno está hablando, bueno, la que estaba en el papel de cómo se hacían las cosas es otra cosa, porque los tiempos no dan, porque asumiendo muchos más riesgos, ¿sí? Bueno, monitorear las tareas, hacer entrevistas, auditorías internas y externas y listados de verificación, ¿sí? Todo eso de manera permanente que nos permita ir identificando estos riesgos. Y también de dónde partir, que es otra cosa que no hemos encontrado muchas veces en nuestros clientes, que es lo que hicimos ahora nosotros para identificar ciertos riesgos, es definir los procesos, ¿sí? Nosotros en los ejercicios que hicimos definimos los procesos, que va a cambiar, por supuesto, para cada industria o para cada cliente. Si hay muchos que este proceso, por ejemplo, de revisión de arte, de envíos a impresión y todo lo hacen sobre el correo. Entonces van y vuelven los correos, con los cuales tienen ciertos riesgos de pérdida de información, etc. Hay gente que lo hace de manera manual, hay gente que lo hace con alguna plataforma, etc. Cada uno va a tener sus riesgos. Y nosotros acá fuimos identificando, por ejemplo, una serie de riesgos que se pueden dar en cada etapa, en cada persona, y que pueden suceder de manera repetida. Por ejemplo, confundir archivos puede ocurrir en muchas de las etapas del proceso. ¿Está bien? Entonces, ese sería un primer consejo, mapear su proceso y sentarse sobre ellos con esta experiencia, repasarlo y marcar los riesgos, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos una vez que encontremos esos riesgos? Todos los riesgos son iguales porque dicen, bueno, tengo 1000 riesgos. Pues salimos a la calle y nos pueden pasar 5000 cosas. ¿Cuáles atendemos? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de redactar esos riesgos para que entendamos todo lo mismo por el riesgo. Entonces, en esa identificación, tomamos este formato, me pareció también bueno, debido a, por ejemplo, debido a que el diseñador no conoce o controla todos los requerimientos legales, que es algo bastante común porque llega el diseñador, le piden algo y el diseñador va cambiando muchas veces y no sabe todo lo que tiene que cumplir esa etiqueta. Sí, ahí bastante, también nos hemos encontrado con mucha rotación en el personal de diseño. No tiene que saber, por ejemplo, el espaciado que tiene que tener, los tamaños mínimos de las letras, etc. Es posible entonces que al modificarlo incumpla con alguno de esos legales, lo que provocaría pérdida de tiempo de reproceso, porque implicaría que vaya a alguien que lo revise y lo devuelva para reprocesarlo, o rechazo del producto, en el caso de que eso ya llegue a imprenta o llegue a ser etiquetado, y mucho peor si eso llega a destino, digamos, y tiene que ser reetiquetado o destruido en destino, ¿sí? Entonces, cada riesgo, esta sería la definición de lo que entendemos por ese riesgo. Así con cada uno de esos riesgos que fuimos encontrando, ¿sí? Con esos riesgos lo vamos a llevar a una matriz de riesgo. Algunos le llaman, en algunas industrias le llaman matriz HIPER, de identificación de peligros y evaluación de riesgo, donde vamos a tomar cada uno de esos riesgos y vamos a evaluar qué probabilidad de ocurrencia hay en nuestro proceso y qué gravedad tendría eso, ¿sí? Para poder asignarle un valor y un nivel a ese riesgo, ¿sí? De forma de que no todos los riesgos sean tratados iguales. Muchos riesgos van a ser identificados, pero quizá la probabilidad de ocurrencia sea tan baja, o la gravedad o las consecuencias que tenga ese riesgo sea tan bajo, que no valga la pena tratarlo. Entonces, cada uno de esos riesgos lo vamos a ir monitoreando en el tiempo. Quizá con el tiempo cambien, por ejemplo. Quizá tenemos un diseñador muy experimentado, que conoce muy bien el reglamento, y el riesgo de que se equivoque, como en el caso anterior, es muy bajo. Pero de repente se va de vacaciones, se enferma y lo reemplaza a alguien y ese riesgo aumenta dramáticamente y tenemos que estarlo monitoreando. ¿Bien? Entonces, primera parte, evaluar ese riesgo y categorizarlo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a planificar. La segunda actividad, como decías, primero detectamos, la segunda planificamos. Algo que me olvidé de decirle es que esto nosotros hemos armado una matriz de riesgo para el tema, concretamente para nuestros procesos o lo que nosotros hemos hablado como proceso de packaging, que se la vamos a compartir al final para el que la quiera descargar y pueda tomar esos riesgos de referencia, que probablemente no sean los mismos que tienen ustedes, pero muchos se repiten bajo nuestra experiencia en muchas industrias. Una vez que los detectamos, entonces, tenemos que desarrollar opciones. ¿Qué vamos a hacer con esos riesgos? ¿Sí? Lo vamos a priorizar, lo vamos a asignar recursos y actividades en un plan.
¿qué vamos a tener que, por cada riesgo, qué deberíamos hacer? Elegir una estrategia. Si lo vamos a transferir, vamos a ver qué es lo que es esto, transferir, mitigar, escalar, etc. Asignarle un propietario, alguien que realmente pueda estar siguiendo ese riesgo. No vamos a estar todos metidos en el riesgo de todo el proceso. Algún jefe de área, algún responsable de calidad que pueda seguir determinadas partes del proceso o alertar ante determinado riesgo. Implementar el plan pensado. Accionar planes de contingencia en el caso de que los riesgos no hayan podido ser controlados. Alguien tiene que decir, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para volver a restablecernos y llegar a tiempo al mercado por más de que se haya disparado tal o cual riesgo, por más de que hayamos tenido una impresión quizá errónea de los artes? ¿Cuál sería el plan de contingencia? ¿Salir con etiqueta vieja? ¿Salir modificar algo? Bueno, esos planes también deben ser disparados. Determinar riesgos residuales que siempre van a haber. O sea, podemos, como decía, puedo agarrar, no sé, mi hijo está empezando a caminar, puedo mitigar ese riesgo poniéndole acolchados en todos los bordes, pero ahora un riesgo residual de que se caiga y alguien lo tenga que llevar al hospital, ¿sí? Y determinar reserva para riesgos, porque bueno, siempre vale la pena ante estas contingencias o hasta estos acontecimientos, probablemente necesitemos responder económicamente a determinados problemas. Y si eso ya lo hemos previsto, es muchísimo mejor. Todo esto lo podemos volcar de vuelta en un Excel que también nos permita reflejar cómo se van a gestionar esos riesgos. Entonces, ahí pondríamos el riesgo, que estaba en la planilla anterior, el responsable, la estrategia y el detalle de cómo se va a seguir esa estrategia. Ahora, ¿cuáles pueden ser las estrategias que tomemos con los riesgos? Primero, evitar el riesgo. Si pudiera eliminarlo, es decir, este riesgo no va a pasar nunca más, o sea, no hay forma de que esto pase. O cómo hago para que por más de que esto pase, el proyecto no tenga impacto, sería una buena medida, o lo primero que debería tratar de hacer, digamos, pero rara vez se puede hacer. Otro caso sería escalar ese riesgo, cuando el riesgo está fuera de nuestro alcance. Recién decíamos, bueno, no sé, yo puedo, en el avión, yo podría elegir la aerolínea por la que voy a viajar, pero en el momento que estoy subido al avión, ese riesgo lo tiene que cubrir el riesgo de tener un accidente. Ya lo escalé al piloto y tengo que confiar en el piloto, digamos, ¿sí? Y él lo va a manejar y yo no puedo hacer nada más con ese riesgo. Y lo mismo pasa en los procesos. Hay veces que el riesgo ya pasa a algún director o a alguien más arriba que tenga que gestionarlo. Lo puedo transferir también al riesgo. Eso es pasarle la titularidad, o sea, el problema o las consecuencias de ese riesgo a un tercero, que eso es muy común en la contratación de seguros, donde puedo decir, bueno, ante este problema va a pasar, pero bueno, va a tener un seguro, alguien que me va a cubrir y que va a poder resolver el impacto económico, o va a poder acelerarme los tiempos, o va a poder hacer que este riesgo o las consecuencias del riesgo sean mucho menores. Mitigar el riesgo, que es casi lo más común, es cómo reduzco la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Entonces, cómo voy a tratar de hacer de que ese riesgo casi desaparezca o aparezca la menor cantidad de veces posible. Y por último, y pasa muchas veces, no tengo otra que aceptar el riesgo. Por ejemplo, no puedo tener todos los puestos de la empresa duplicados y actualizados, de manera que si falta alguien, se enferma, no lo pueda, ¿cómo se llama? Nadie lo pueda, o sea, pueda ser reemplazado inmediatamente. Entonces, la última etapa sería esta, aceptar que está ese riesgo y ver qué planes de contingencia o de qué forma los vamos a tratar. Hasta acá más o menos nos están siguiendo. ¿Alguien tiene alguna duda como fundamental sobre lo que estaba mencionando Fabi o está claro? Silencio de confirmación. Creo que estamos Pueden bien. escribirnos si quieren. Claro, si no quieren hablar, pueden escribir también en el chat que está disponible. Pero bueno, si está claro, nos Perfecto. alegramos. Perfecto, gracias, Karina. Bien, entonces, después de definir las estrategias, tendremos que hacer monitoreo y control, ¿sí? Implementar los planes, como decíamos recién, rastrear los riesgos, identificarlos,
monitorear qué está pasando, como hablábamos con ese riesgo, si alguna situación interna o externa ha cambiado y esos riesgos han tomado otra relevancia, y evaluar la efectividad de los planes y de la detección que hemos hecho, ¿sí? Porque puede ser que el plan que teníamos cerrado realmente no sirva, no haya dado los resultados esperados y las consecuencias de eso sigan estando, ¿sí? Bien. Esto sería básicamente lo más importante de la gestión de riesgos, ¿sí? Identificar los riesgos, como lo dijimos, llenando nuestra matriz de riesgo, viendo nuestro proceso, definiendo nuestro proceso. Para eso le vamos a facilitar este material de poder tener un proceso dibujado para que ustedes lo puedan chequear contra el suyo, contrastar, completar, etc. Y tener su propio proceso documentado. Revisar que ese proceso está actualizado, ¿sí? Para poderlo recorrer, identificar los riesgos en ese proceso, planificar la respuesta a los riesgos según la categorización de esos riesgos, implementar planes de riesgo, monitorearlo y controlarlos. Bien. Ahora bien, esto sería la teoría de gestión de riesgo en cual, como les decía, pueden tener el material disponible para revisarlo, nos pueden contactar si necesitan ayuda y los podemos acompañar. ¿Cómo Mundes puede ayudarnos a hacer esto, a mitigar los riesgos principalmente? O sea, yo, como les decía, por más de que tenga una herramienta y puedo usar esa herramienta bien o la puedo usar mal, y por más de que tenga 50 alarmas de que puedo estar cometiendo un error, las puedo ignorar y puedo seguir cometiendo errores. Entonces las herramientas no me van a ayudar a descartar los riesgos, sino que los riesgos van a seguir estando y lo que van a ayudarme es a mitigarlos, ¿sí? Bien, en los pedidos de diseño, ¿sí? Mundes tiene como les mostraba Mauro al principio, gestiona los pedidos de diseño, por lo cual, en el caso de que yo esté viniendo, por ejemplo, de un mail, me va a ayudar Mundes a que los pedidos de diseño no se pierden, ¿sí? A mitigar ese riesgo, a controlar su vencimiento, porque muchas veces cuando los mails van y vienen, es raro que yo pueda darle seguimiento a la fecha de término de un pedido y muchas veces queda, no sé cuánta gente falta para revisar, no sé cuánta gente, si ha pasado si se ha controlado las veces adecuado, quién lo tiene, si el diseñador tiene que seguirlo o ya está de vuelta del lado de la revisión, ¿sí? Mundes va a ayudar ahí. En la pérdida de solicitudes de corrección, o sea, cuando alguien revisa y pide algún cambio, tener el registro de todos los cambios. Vieron que en los correos muchas veces se traspapela eso, porque van y vienen archivos, van y vienen correos de manera asíncronas. O sea, a veces van a uno y empiezan a mandarse entre las personas y van quedando copias de los correos a continuación y se pierde alguno de esos comentarios. Me va a permitir mitigar la demora en los procesos, porque voy a saber en qué estado está cada proceso y cuáles están atrasados y cómo, no sé, evitar ese tiempo de tener que revisar y leer ¿cómo se llama? Una secuencia de mails para encontrar el que yo quería. A mitigar los reprocesos, porque los voy a tener controlados, voy a saber cuántas veces se reprocesó algo. Entonces voy a poder tratar de disminuirlos y evitarlos. Y la falta de trazabilidad, como decíamos recién. Bueno, ¿por qué pasó? ¿Dónde se cometió el error? ¿Cómo hacemos para que este error no se vuelva a cometer? ¿Y dónde estuvo la falla? ¿Fue una falla de la persona que no siguió un procedimiento? ¿Fue la falla del procedimiento que no tenía en cuenta? ¿Fue una falla en que no existen los controles adecuados? ¿Sí? Esta es parte de por ejemplo, en lo que es pedidos de diseño, parte de los riesgos que me ayudaría Mundes a mitigar. ¿Qué oportunidades me ayudaría a aprovechar? Llegar antes al mercado, ¿sí? Porque si el proceso está aceitado, voy a ser más predecible en mi salida, voy a ser más predecible con los errores que puedo cometer y me va a poder dar más holgura de tiempo, quizá en algunos procesos. Mejorar el entorno laboral, ¿sí? Evitar malos entendidos, evitar confusiones, ¿sí? Realmente
cuando uno no tiene claro y está nervioso porque la gente no responde, cuando uno está a cargo del proceso y no sabe dónde se le está demorando, generalmente se vuelve el ambiente un poco estresante. Entonces, cuando el proceso está controlado, sé cómo todo está claro en sus tareas, en su enfoque, es mucho más amigable. Y vamos viendo los logros, la gente va viendo cuántas tareas resolvió, cuántos pedidos fue cerrando a tiempo, cómo cada vez va mejorando su forma de pedir las cosas y requiere menos iteraciones llegar al resultado esperado. Por lo cual, bueno, también aprovechar esa oportunidad de facilitar la comunicación en el equipo, como entre otras cosas, ¿sí? Esto en cuanto a los pedidos de diseño. En cuanto al manejo de documentos, Munde nos permite evitar duplicar archivos, o sea, mitigar ese riesgo. ¿Significa que no los voy a poder duplicar? No, si lo uso mal, voy a poder seguir duplicando archivos. Pero me va a reducir muchísimo ese riesgo por la forma en que tiene de ordenar los archivos. Me va a evitar perder algún diseño, perder el historial. Vamos a guardar todo el historial del diseño. Entonces, cada vez que el diseñador guarde, automáticamente va a tener todo lo que se fue guardando y todas las versiones para compararlas entre ellas. Confundir los documentos enlazados. Vieron que un documento tiene también imágenes incorporadas, que a veces tengo que bajar esa imagen por separado y me confundo con la versión de la imagen también que estaba incluida y por ahí puse, no sé, un fondo equivocado a la etiqueta que estaba, o al paquete que estaba armando. Bueno, el riesgo de perder el historial de lo que fue pasando con un documento. Tener un orden no estandarizado. Vieron que cuando uno generalmente los guarda en un directorio los documentos, los guarda siguiendo un orden determinado, pero muchas veces depende ese orden del que lo guarde. Entonces, por ahí en el nombre del archivo le puso otra cosa, no era lo que habían acordado, lo dejó en la carpeta equivocada. Bueno, todo eso está controlado por Mundes. Demoras en la localización, ¿sí? Ese también es un riesgo. Yo no sé a veces cuánto tiempo me lleva hacer un cambio, porque no sé si voy a encontrar todos los archivos que tengan que cambiar, o sobre los que tengan que hacer ese cambio. Mundes me va a permitir, por ejemplo, buscar todos los archivos que tienen determinado texto y todos esos archivos seleccionarlos para enviarlos a una tarea de modificación. Por ejemplo, la dirección de un importador, es decir, cambio la dirección de un importador o un número de regulatorio y puedo seleccionar todos esos archivos y pedir un cambio sobre todos esos archivos. Y bueno, ignorar los procesos en curso, ¿sí? Saber, por ejemplo, si hay una tarea que todavía está pendiente, acá la interfaz acá tiene un numerito que dice, bueno, el documento actual está aprobado, pero tiene modificaciones que se están haciendo sobre ese nuevo documento y que si las ignoro quizás esté cometiendo un error por trabajar con un documento aprobado, pero que tiene cambios pendientes. Bien, en cuanto a la edición de documentos, Mundes está integrado con el Adobe Illustrator, ¿sí? Entonces ahí tenemos una ventaja, ya que el diseñador no tiene que irse o trabajar con dos herramientas, está integrado en su mismo entorno de trabajo. Va a tener una pestaña para ver las tareas, ¿sí? Donde podrá ver en esa pestaña todo lo que le han pedido, todo lo pendiente. Automáticamente, cuando abra cualquier tarea, va a poder ver, Mundes le va a abrir los archivos relacionados a esa tarea, por lo cual no tiene que irse a otro lugar a buscarlos, donde puede confundirse en el archivo que le habíamos pedido que editara. Va a hacer el cambio. Una vez que haga el cambio, va a poder automáticamente Mundes le va a mostrar un listado de controles. Por ejemplo, acá hay un chequeo de un código que debería estar y no está. Entonces, de esa forma el diseñador va a tener a la mano, o sea, va a tener a la mano la posibilidad de hacer esos chequeos y de no olvidar un texto legal, por ejemplo, o no reemplazarlo o editarlo sin querer, ¿sí? No va a perder versiones, sea el riesgo de perder versiones, de perder trazabilidad, o como decía antes, de confundir enlaces, o de perder comentarios. Desde acá mismo va a poder ver todos los comentarios que se le hicieron sobre el documento para no olvidar ninguno de ellos. Revisión de aprobación. En esta parte, Mundes cuenta con una herramienta también que primero me va a permitir, por cada tarea que se fue pidiendo, no olvidar ningún documento, porque los documentos van a estar listados a la izquierda de esta pantalla de revisión, donde yo voy a poder recorrer uno por uno, ver cuáles ya revisé, cuáles todavía tengo pendiente.
no dar posibilidades de que se confunda, no tengo que ir a un mail a buscar una versión determinada, sino que siempre voy a ver la última versión que estaba trabajando o que hizo el diseñador. Es lo mismo que el diseñador subió, a partir de que el diseñador subió se generan esas imágenes, entonces mitigo mucho el problema de, sobre todo de confundir archivos que se da todo el tiempo. Voy a poder chequear los comentarios que se fueron haciendo acá a la derecha, por lo cual los tengo a mano. Voy a poder marcar los comentarios sobre la herramienta, lo que va a mitigar el confundir comentarios del lugar donde se quiere corregir algo. Hay textos que aparecen más de una vez, hay textos que hay que corregir en más de un lugar. Se va a poder marcar e indicar de manera precisa. Me va a permitir ver quiénes son los revisores que estaban pendientes y ver qué es lo que, si alguien lo tenía que ver antes que yo, para hacer, no sé, porque tengo un circuito definido, si lo ha revisado o no lo ha revisado, para evitar revisarlo 2 veces. Entonces voy a saber en qué estado está cada cosa. Y acá en la revisión también voy a tener el listado de reglas este checklist de cosas o de legales que tiene que cumplir el documento, donde yo voy a poder, cada revisor va a poder repasar por si el diseñador no lo tuvo en cuenta, por si lo tuvo en cuenta, pero igual esa regla no era aplicable, etcétera. Va a poder contar con estas listas de chequeo, de control, que garanticen de que se está cumpliendo con todos los puntos legales que tenía que controlar. Y además me va a permitir detectar con herramientas de comparación, con versiones anteriores o con otros documentos, cambios involuntarios, tanto cambios que puedan producirse en el momento del proceso de diseño, cuando el documento vuelva a diseño. Por un cambio, muchas veces el diseñador agarra y borra un dato sin querer, cambia algo, quiere cambiar otra tipografía, cambia algo de más. Entonces, bueno, esos cambios involuntarios de una versión a la otra, de algo que ya estaba aprobado, con la versión nueva, también me los va a ayudar a detectar. Y lo mismo va a pasar con la imprenta, porque yo mando los documentos a la imprenta. Eso es algo que nos dimos cuenta también de observar el proceso y de trabajar con imprentas. Y muchas veces la imprenta, yo hice todo el documento, lo elaboré de manera impecable, lo revisé, no tenía ningún error, lo mandé a la imprenta, un documento que ya tenía la imprenta, a la cual la imprenta ya había hecho su proceso de preprensa. Y muchas de las imprentas no hacían de vuelta el proceso de preprensa, sino que veían los cambios que tenía mi documento y los impactaban en el documento que ellos ya habían hecho el trabajo de preprensa, ¿sí? Le habían calibrado colores, le habían hecho desglosado en varias capas, etc. Y ahí volvían a aparecer errores, ¿sí? O sea, porque lo que yo le mandé ese documento perfecto, la imprenta lo había cambiado. O sea, había usado otro documento. La herramienta también va a permitir hacer esa comparación de un digital contra el original de imprenta o de un digital original contra un escaneado de la imprenta y encontrar también si sin querer o de manera o por hacer este proceso o reproceso de los documentos, la imprenta ha cambiado algo bueno, quizás yo el costo se lo pueda transferir a la imprenta si hubo un error, pero los costos que me trae asociados en la llegada al mercado, en la reimpresión o lo que haga falta, digamos, o la oportunidad en el mercado o la imagen de la empresa pueden llegar a ser incalculables. Entonces, realmente todas estas herramientas nos ayudan a mitigar ese tipo de problemas. Ni les digo en otras industrias que tienen prospectos o un montón de cosas más, o sea, como pasa en la industria bioquímica, digamos, donde pueden haber muchos textos gigantes, digamos, donde también contamos herramientas para hacer comparaciones de texto más amplios que faciliten esa revisión, que a ojo, hay mucha gente que la hace muy, muy veloz, pero bueno, no sé si les ha pasado que cuando a veces uno vuelve a leer el texto y por ahí tienen solamente un cambio de orden de las letras, la mente ya está tan cansada a veces de leer que no lo pasa por alto, ¿sí? Entonces, bueno, estas herramientas ayudan a resaltar ese tipo o mitigar ese tipo de errores, ¿no? Y por último, para de vuelta tratar de abarcar todo el proceso, el compartir esos archivos. ¿Qué hacían generalmente? Lo bajaban del correo a la última versión, se empaquetaban y agarraban, ¿cómo se llama? Lo subían a un WeTransfer o alguna herramienta de ese estilo
y lo compartían con sus clientes. Bueno, ahí de vuelta está el riesgo de confundir los documentos o las versiones que se pasaron por correo, no tomar el último correo por algún motivo, o no tomarlo, o ir a, como pasó en nuestro caso, ir a la carpeta equivocada del archivo que quería compartir y compartir ese archivo que había sido guardado en otra carpeta, confundir los archivos enlazados, perder la trazabilidad de lo que estaba pasando, o sea, no saber qué le compartí, no saber si lo vio o no lo vio, y a veces el riesgo de no poderse retractar, lo mandamos y decimos, uy, lo mandamos, y le mando otro mail después y la empeoro porque ya no sabe, no sé si imprimió el primero o el segundo. Eso también la herramienta, a través de esta parte de compartir, primero que nunca saqué los archivos de la herramienta, por lo cual siempre trabajé sobre la última versión, compartí la versión que estaba aprobada, porque tuve un montón de advertencias que me dijeron, ojo que esta versión no está aprobada, ojo que falta este proceso, etc. Si lo hice bien, puedo rastrearlo, puedo saber en qué estado está, si ya lo vio o no lo vio, si lo descargó o no lo descargó. Y eventualmente, si me equivoqué, puedo desactivar ese link para que no pueda ser descargado. Y, ¿cómo se llama? Y bueno, evito ese riesgo de no poderme retractar. En cierto momento me puedo retractar. Sí, Mauro. Yo quería agregar en este proceso que Fabián ha estado mencionando riesgos concretos en la gestión de los documentos, de confundir versiones, de confundir archivos, de duplicarlos. O sea, ha estado mencionando riesgos muy específicos de cada parte del proceso. Y yo quisiera agregar uno que tiene que ver con la gestión de la calidad de los procesos, que es, bueno, una vez que hay un error, poder ser eficiente en ubicar ese error, en encontrar dónde ocurrió, cuál es el origen. Y Mundesk también resuelve cuando los errores ocurren, entender rápidamente, bueno, dónde estuvo el error. Si es que se compartió una versión incorrecta, si es que un mensaje no se leyó, si es que una aprobación no se dio como se tenía que dar, si es que se compartió o se trabajó un documento de una manera que no era la adecuada, digamos. La gestión de la calidad del proceso también es algo que tiene sus riesgos y que Mundesk atiende y resuelve con todas las facilidades en términos de trazabilidad que tiene. Bien. Todo esto partiendo siempre de que de que hice un análisis de los riesgos, ¿sí? De que me senté, no todos los riesgos son igual de importantes, no todos los riesgos, estos son los que nosotros podemos controlar con nuestra herramienta, pero tiene que haber una gestión de los riesgos y tiene que haber un acompañamiento de esto, ¿sí? Sobre todo para, bueno, justificar el tiempo que se le va a dedicar a controlar esos riesgos y bueno, y el tiempo que hay que dedicar, por ejemplo, a configurar reglas sobre la herramienta, a hacer los pedidos de manera escrita, de manera cada vez más claros, ¿sí? Y poder demostrar, que eso es otra ventaja que tiene también la herramienta, de poder mostrar estadísticas sobre lo que sobre lo que se está trabajando, ¿sí? Bien, hasta acá consultas. Si les gustaría volver sobre algún punto, algo que no entendieron. Fabián, yo te hago una consulta respecto a Sí, Martín. cuando mencionas la trazabilidad. Sí, Creo que ya es un tema que hablé con Mauro, pero nosotros por ahí un poco el objetivo que tenemos con la herramienta también es lograr algunos indicadores de saber cuánto tiempo se demoró en finalizar un diseño, cuánto tiempo se demoró en controlar, dónde estuvo por ahí la mayor parte del tiempo del diseño estancado, digamos, quién por ahí es el que más demoró y demás. sí. Todo eso, existe la posibilidad de poder descargarlo sin descargar por ahí todo lo que es comentarios y demás, poder tener, digamos, una línea de tiempo o algo que nos indique, bueno, tal sector o sector producción estuvo de tal a tal día con el diseño en su poder y demoró tanto en aprobarlo. Marketing, tanto tiempo. Calidad o packaging en tanto tiempo, digamos. Hacer algo Sí, un poco más resumido, digamos. No descargar todo el archivo completamente. sí. Sí, te podemos pasar esa información. Hoy no la estamos
digamos, tiene ciertos detalles de esa información, no la estamos mostrando dentro de la herramienta, pero sí la estamos teniendo y te la podemos facilitar. Y en la próxima versión va a estar dentro de la herramienta la posibilidad de descargarla por usuario, porque en realidad los tiempos que manejamos dependen un poco de cómo está definido el proceso. Perfecto. No quiero aburrirlos con detalles al resto que por ahí no entiende, pero por ejemplo, cuando uno pone la tarea en revisión, ahí se empieza a contar el tiempo para revisar, ¿está bien? No es de que se pidió la tarea, sino cuando el diseñador la pasó a revisión. Y cuando la tarea volvió a revisión, le vuelve a sumar tiempo al diseñador, ¿está bien? Entonces, Exactamente. todas esas idas y vueltas, que son complejas, de controlar ese timer, digamos, más o menos de manera automática, las estamos trabajando o sea, la hemos trabajado y actualmente no existe el reporte para bajar de tiempos, pero te lo podemos facilitar de manera anticipada sobre tu empresa. Perfecto. Y en la próxima versión estaría. Gracias. Ahí va a aclarar, en el chat dejó Rodrigo un enlace para que puedan descargar este flujo modelo, digamos, el proceso modelo que mostró Fabián hace un ratito, sobre la gestión del packaging y además la matriz de riesgo en donde pueden ir graduando los riesgos en probabilidad y en impacto. También hay, bueno, pequeño formulario para descargar esos archivos. No sé si quieren alguna duda más. Si prefieren escribir, también no hay problema. Siempre tengamos en cuenta que esto, digamos, o sea, sé que la mayoría de ustedes son diseñadores, por lo que estamos viendo, y generalmente termina siendo el fusible de muchas empresas, ¿sí? Cuando alguien se equivoca en este tipo de procesos, el problema del diseñador que no puso el legal que tenía que ir, ¿está bien? Creo que está bueno tener esta conciencia de los riesgos, ver si la empresa que lo ha realizado, y si no, sugerirlo, hacer esta gestión de riesgo, identificarlos, etcétera, o hacerlo dentro del área de diseño para para justamente poder mitigarlos y trabajarlo de manera que forme parte de la compañía y no de manera personal, ¿sí? Porque si no, los problemas terminan repercutiendo en el que metió mal el dedo, y el que metió mal el dedo muchas veces fue porque el pedido no era claro, porque no tenía los conocimientos suficientes, porque estaba distraído por otras actividades y nadie más lo revisó. Está también infinita la cantidad de empresas en donde el diseñador hace las cosas y nadie más lo revisa y se manda directamente a la imprenta. Entonces, bueno, ese proceso evidentemente tiene riesgos muy altos, que muchas veces por abaratar costos no se han buscado la forma de mitigarlos. ¿Está bien? Entonces es importante realizar este tipo de actividades y hacer consciente a la empresa de este tipo de actividades para poder mitigar estos riesgos. Bueno, no veo consultas por acá. Ya para terminar, me gustaría cerrar con esta clase, con esta frase también de Maxwell, el autor con el que comenzamos, que dice que las personas exitosas toman las decisiones correctas temprano y manejan estas decisiones diariamente, ¿sí? Justamente lo que pasaba con el piloto, se anticipó a las decisiones que tenía que tomar y diariamente fue chequeando en el momento cómo se estaban comportando, ¿sí? Anticipémonos a los riesgos, detectémoslos, no hay que tenerle miedo, no nos tienen que expresar todo el tiempo porque siempre van a estar presentes, lo que le decía de los hijos, ¿no? Siempre voy a estar ahí pendiente de que a mi hijo le puede pasar algo, pero los riesgos van a estar y tengo que manejarlos, digamos. Entonces, tomar una buena política de manejo de riesgos facilita muchísimo el no quedarnos paralizados ante ellos, el descansar en los planes que tenemos y facilitar el trabajo y la mejora de cómo son atendidos esos riesgos en el día a día. Bueno, muchas gracias a todos por haberse sumado, por el tiempo que han dedicado. Les recuerdo el enlace que está en el chat para descargar la matriz de riesgos y el proceso modelo que mencionó Fabián. El 30 vamos a estar brindando una capacitación, otra capacitación online
sobre las cuestiones de la nueva ley de etiquetado de Europa. Ahora a continuación van a ver un QR en pantalla, que es un enlace a nuestras redes sociales y a LinkedIn. Entonces, si nos siguen ahí, seguramente se van a poder enterar de más detalles sobre esta capacitación del 30 y bueno, poder contactarnos para recibir notificaciones más concretas. Así que bueno, eso es todo. Gracias de parte de todo el equipo de Mundesk y los esperamos pronto. Muchas gracias por la participación. Aprovechen el material y bueno, nos interesa mucho esto de la mejora de los procesos. Creemos que hay mucho para hacer en la industria, así que ojalá podamos aportar un granito de arena a este tipo de problemáticas. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias. Ahí vamos a ver, nos están reportando algún problema con las descargas. Estamos trabajando en solucionarlo. Van a recibir igual por mail el link para descargar. Para resumirlo y para ir más a lo seguro, síganos con ese QR y ahí seguramente vamos a poder resolver esto de los descargables que prometimos. De todas maneras, tenemos el registro, digamos, de los que se han sumado, así que podemos enviarles el correo electrónico con ese enlace corregido en cuanto lo tengamos. Muchas gracias y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.